Para la mañana de hoy vamos a estar hablando de dos ejes temáticos fundamentales en esta asignatura de introducción a la Sagrada Escritura, como es la masora y la crítica textual. La masora y la crítica textual. Quizás es la primera vez que usted escuche esa palabra, que usted escucha la palabra masora. ¿Eso qué será? Y quizás es la primera vez que usted escucha también la frase o la palabra crítica textual. Vamos entonces en la primera parte de nuestra clase a desarrollar la masora. Entendemos por masora al texto bíblico que sirve hoy de base al canon o texto hebreo. El texto hebreo que sirve hoy de base al Antiguo Testamento, repito, el texto hebreo que sirve de base hoy al Antiguo Testamento recibe el nombre de texto masorético. ¿Por qué razón el texto hebreo que sirve de base al Antiguo Testamento recibe el nombre de texto masorético? Por haber sido copiado, por haber sido guardado, transmitido, enseñado e interpretado por los eruditos bíblicos judíos en la antigüedad que recibieron el nombre de masoretas. Entonces, como el texto hebreo que hoy tiene el Antiguo Testamento fue conservado, preservado, transmitido, enseñado, guardado e interpretado por estos eruditos judíos, estos sabios judíos de la antigüedad, que en el mundo de la teología y que en el mundo de la Sagrada Escritura o de la tradición escriturística revelacional reciben el nombre de masoretas. Por esa razón, el texto hebreo del Antiguo Testamento recibe el nombre de texto masorético. Ahora, ¿quiénes fueron los masoretas? Los masoretas fueron un importante grupo, o mejor dicho, una importante tradición rabínica judía que nació exactamente cuando los judíos fueron deportados en el año 587 a.C. a Babilonia. La historia cuenta que en el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor destruye el reino del sur, llamado Reino de Judá. El reino del sur, o llamado Reino de Judá, tenía como su capital monárquica la ciudad de Jerusalén. La monarquía de Israel o el reino de Israel se había dividido. Se dividió exactamente en los tiempos del hijo de Salomón, cumpliéndose la palabra que el Señor había dicho, que por los múltiples pecados el reino se iba a dividir en tiempos del hijo de Salomón. Entonces el reino de Israel se divide en dos. La monarquía israelita o davídica es dividida, sufre un cisma el reino de Israel, y el reino se divide en dos reinos. El reino de Judá, cuya capital era la ciudad de Jerusalén, o reino del sur. En el reino de Judá gobernaba la dinastía de David, o sea, la realeza que Dios había establecido, los descendientes de David. Pero en el reino opositor o reino rebelde, que estaba conformado por la mayoría de las tribus de Israel, que se rebelaron en tiempos del general Jeroboam, que le levanta una revuelta al hijo de Salomón, Roboam. Ese reino, que era el reino espúreo o rebelde, tenía como capital la ciudad de Samaria. Samaria era una ciudad ubicada en los territorios de Israel. De tal manera que este reino, llamado Reino del Norte, que también se le conoce con el nombre de Reino de Israel, pues estaba centrada su capital en Samaria. Ambos reinos fueron destruidos. El reino del norte o reino de Israel fue destruido mucho antes que el reino davídico o reino del sur. El reino de Israel fue destruido exactamente hacia el año 722 antes de Cristo,
por los reyes asirios Salmanasar V y Sargón II, año 722 a.C. Pero por su lado, el reino de Judá o reino del sur fue destruido en el año 587 por la invasión babilónica comandada por el emperador Nabucodonosor, que está en la Biblia. Pues cuando Nabucodonosor con su imperio babilónico destruye el reino de Judá, se lleva una cantidad de judíos, porque el calificativo de judíos, y esto es importante aclararlo, el calificativo de judíos se aplica únicamente a los habitantes de Judá. Ellos son los judíos. Los otros israelitas miembros del resto de las tribus no se les llamaba judíos, porque no eran de Judá. Entonces, los habitantes de Judá, o los judíos, una gran cantidad de la población fue llevada en cautividad hacia Babilonia, y según la profecía, en Babilonia duraron cautivos más o menos unos 70 años. Pues allá en Babilonia, durante los 70 años de exilio, nace lo que acabo de señalar, que se llama la tradición rabínica masorética. O sea, nace el movimiento de los masoretas. El movimiento entonces de los masoretas estaba conformado por los más prestantes maestros, sabios y rabinos del pueblo judío, del pueblo de Dios en Babilonia. Mire qué cosa tan interesante. El movimiento masorético no nace en los territorios de Israel, sino que nace en los territorios de Babilonia. Y nace en los territorios de Babilonia por la necesidad que tenían los judíos de mantener reactualizada, por mantener viva su fe en el Dios de Israel, o sea, en Elohim, en Adonai, el Señor. Y para eso los sacerdotes, ya no había rey, porque el reino se había destruido en el 587, no había un rey que los dirigiera. Entonces los sacerdotes asumieron el liderazgo de la nación. Los sacerdotes asumieron la responsabilidad de presidir y dirigir los destinos de la nación. Es allá donde en tiempos posteriores al exilio nace un importante senado eclesiástico judío conformado por 70 sacerdotes y dirigidos por un sumo sacerdote, el famoso Sanedrín judío. La palabra Sanedrín viene del griego gerousia. Gerousia en griego significa senado eclesiástico. Entonces el Sanedrín fue conformado porque los sacerdotes desde la época del exilio babilónico asumieron un rol de liderazgo impresionante y se convirtieron en los nuevos líderes de la nación. Entonces, como los sacerdotes se convierten en los nuevos líderes de la nación por la ausencia del monarca, que ya no estaba, porque el reino se había destruido, los sacerdotes empezaron a verse en la necesidad de congregar a la asamblea de Israel, a la asamblea judía, asamblea o congregación, que en hebreo es la Kahal, en hebreo Kahal, congregación, asamblea de Israel, asamblea de Dios. Entonces se vieron en la necesidad de reunir al pueblo en el día de reposo, o sea, en el Shabbat. El día de reposo en el calendario judío comienza a las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Y no había templo, porque en Babilonia no había templo, porque el templo de Jerusalén estaba destruido, porque el imperio babilónico destruyó el templo de Jerusalén. Pero a pesar que no había templo, a pesar que no había reyes, los sacerdotes entendieron que el propósito de Dios para con su pueblo no estaba condicionado, limitado, ni a un rey, ni a un templo. Que aunque el reino estaba destruido y el templo estaba destruido, a Dios
el Dios de Israel nadie lo destruye. Entonces por eso los sacerdotes empezaron a convocar al pueblo en Babilonia para reunirse todos los sábados en el Shabbat para adorar y rendir culto a Dios y orar a Dios, pero al mismo tiempo para enseñar la Sagrada Escritura. O sea, para mantener vigente la fe de su pueblo en el Dios que los había constituido en su nación o en la niña de sus ojos. Y es entonces en Babilonia donde este grupo de eruditos y sabios, sacerdotes y rabinos, fundan una serie de escuelas para conservar la tradición hebrea, la tradición del pueblo de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la pedagogía de la palabra de Dios. O sea, mediante el ministerio de la enseñanza de las grandes verdades bíblicas al pueblo, y de esa manera el pueblo mantenerse en una fe inquebrantable en Dios. Ahora, como esa era la intención, entonces en Babilonia, además de que nace el movimiento masorético, que es esto que estoy explicando, movimiento conformado por una serie de eruditos y sabios judíos en Babilonia, pues el movimiento masorético da origen al llamado movimiento sinagogal o al culto sinagogal. ¿Qué era el culto sinagogal? El culto sinagogal era el culto que se hacían en el día de reposo en un lugar que hoy nosotros conocemos con el nombre de sinagoga. Sinagoga. Antes de la deportación de los judíos a Babilonia en el 587 a.C., solamente había un culto. Y era el culto sacrificial, que se hacía en el templo de Jerusalén. Ese culto lo hacían únicamente los sacerdotes, culto del sacrificio en el templo de Jerusalén. Pero ya el templo estaba destruido, de tal manera que ahora nació un nuevo culto, el culto en torno a la sinagoga. En el día de hoy, el único culto que existe en la actualidad en Israel es el culto sinagogal, que nació precisamente en Babilonia cuando los judíos fueron deportados. Y solamente está el culto sinagogal porque el templo está destruido. El templo fue reconstruido en tiempos de Esdras y Nehemías. Cuando ellos regresan de la deportación de Babilonia, eso ocurre en el año 444 a.C., cuando Esdras y Nehemías llegan a Jerusalén para reconstruir el templo. Pero el templo fue destruido después otra vez, en los tiempos de el Seleuco griego, el rey griego Antíoco Epifanes IV, hacia el año 160 a.C., y después fue reconstruido, ensanchado, ampliado y convertido en un estadio, en un coliseo, en los tiempos de Jesús. Eso lo hizo Herodes el Grande, reconstruyó el templo de Jerusalén y lo convirtió en un coliseo, tanto que era el orgullo de la nación. Por eso los fariseos le dijeron a Jesús: Señor, mira qué edificios, mira qué coliseo es nuestro templo. Y Jesús los baja de la nube cuando les dice: de esto lo único que va a quedar es piedra sobre piedra, porque estaba profetizando la otra destrucción que sufrió el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, comandados por el general Tito, destruyen el templo de Jerusalén y lo único que queda es el muro de las lamentaciones. O sea, que en la actualidad eso es lo único que tienen del templo, el muro de los lamentos. Así que el culto hoy en Israel es el sinagogal. ¿Y ese culto dónde nació? En Babilonia. ¿Quiénes lo crearon? Los masoretas, los rabinos, sacerdotes sabios, eruditos judíos en Babilonia. Entonces nace el culto sinagogal. En Babilonia entonces tenemos
el origen de la primera escuela masorética, porque la primera escuela masorética que se fundó recibe el nombre de Escuela Masorética Babilónica. Y se llama así, obviamente, es de lógica, porque fue fundada en Babilonia, porque nace en Babilonia. Por eso recibe ese nombre, Escuela Masorética Babilónica, porque nació durante la deportación y cautividad judía en Babilonia. Ahora, los masoretas, ¿de qué se encargaban? Porque el texto hebreo del Antiguo Testamento se llama así, texto masorético. ¿De qué entonces o cuáles eran las funciones que cumplían los masoretas? Déjeme explicarle lo siguiente. En la época de Babilonia, los judíos adoptaron un segundo idioma, y es el arameo. El arameo no es un idioma judío. El arameo era el idioma que hablaban los babilónicos. Es un idioma semita, pero es un idioma que hablaban los babilónicos. Los judíos en Babilonia hablaban hebreo porque esa era su lengua vernácula, pero en Babilonia empezaron a hablar arameo, adoptaron la lengua del imperio babilónico. Así que los judíos babilónicos, porque muchos judíos nacieron en Babilonia, porque ahí duraron 70 años, entonces muchos nacieron en Babilonia. Entonces los judíos babilónicos tenían dos idiomas, y era el hebreo y el arameo. Entonces hablaban esos dos. Por eso algunos textos del libro del profeta Daniel se escribió en arameo. Por eso algunos textos del Antiguo Testamento están redactados en arameo. Por eso en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se hablaba arameo también en Israel, y hebreo obviamente, y griego, porque cuando Alejandro Magno funda el imperio griego hacia el año 330 a.C., y el imperio griego empieza a dominar la región de Judá o de Judea, pues impone su idioma, y el idioma griego se convierte a partir de la fundación del imperio helénico en el año 330 a.C., el idioma griego se convierte en el idioma universal, más hablado del mundo entero. En los tiempos de Jesús, la Judea o la región de Judá era una región políglota. Políglota quiere decir donde se hablaba muchos idiomas, donde se hablaba hebreo, donde se hablaba arameo, donde se hablaba griego, pero también donde se hablaba latín, porque el latín era el idioma del Imperio Romano, y otros idiomas más. Así que, mis amados hermanos y discípulos, pues eso estaba ocurriendo en Babilonia. Los masoretas, dentro de sus funciones estaba enseñarle a los judíos en Babilonia lo que la palabra de Dios indicaba, porque había muchos judíos de la diáspora babilónica que ya no sabían leer el hebreo antiguo. Y no sabían leer el hebreo antiguo porque el hebreo antiguo carecía de vocales. El hebreo bíblico antiguo se escribía sin vocales, sino con puras consonantes. Imagínense por un momento en esta mañana, ¿qué tal que nosotros escribamos con pura consonante y no utilicemos las vocales? Eso es un enredo total. O sea, sería peor que hablar en lenguas, más enredado que hablar en lenguas. Entonces era un enredo total. Los judíos en Babilonia no sabían leer ese hebreo antiguo que carecía de vocales. Los masoretas, eruditos, sabios, rabinos, claro que sabían leer ese hebreo que carecía de vocales. Y ellos, dentro de sus funciones o dentro de su ministerio, estaba precisamente enseñarle al pueblo qué era lo que decía ese pasaje o ese texto que estaba escrito en hebreo carente de vocales.
sino escrito con puras consonantes. Entonces, mire la primera función que ellos cumplían. La segunda función que ellos cumplían era precisamente preservar lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Gracias a Dios por los masoretas, porque si los masoretas no hubiesen sido utilizados por Dios, el texto del Antiguo Testamento no existiera. Ellos fueron los guardianes del Antiguo Testamento, de preservarlo, guardarlo, transmitirlo. Ahora, pregunta para ustedes: ¿y cómo hicieron los masoretas para preservar o guardar lo que hasta ese momento había sido escrito del Antiguo Testamento? ¿Será que lo guardaron en una gaveta? ¿Será que lo guardaron en un escritorio? ¿Será que lo guardaron en una memoria? ¿Lo grabaron en una memoria? Cuidado con las grabaciones, porque las grabaciones pueden uno darle garrote. Dígamelo a mí. Así que, ¿será que lo guardaron en una memoria? Bueno, en esa época no existían estas cosas, gracias a Dios, o en parte, ¿no? ¿Cómo ellos entonces hacían para preservar el texto del Antiguo Testamento? Mediante lo siguiente: mediante el arte de la copia, o sea, mediante la tradición copista. ¿Y qué era la tradición copista? Un ejemplo, de manera sencilla. Este era el libro de Isaías, el rollo de Isaías, el rollo de Jeremías que había escrito Baruch, el secretario de Jeremías. Se estaba deteriorando porque cada libro había sido escrito de manera independiente, en muchos de ellos en pergaminos, en papiros. Entonces el papel se deteriora con el paso del tiempo. Para preservarlo, como no habían fotocopiadoras ni computadores, ellos eran las fotocopiadoras humanas. Eran los copistas, que era coger el texto que está aquí en el rollo y transcribirlo a mano a otro material o a otro rollo. Por eso la labor de los masoretas era una labor inigualable e irreemplazable, y una labor bastante delicada, porque había que transmitir tal cual como estaba escrito. Por esa razón, a los masoretas también se les conoce con el nombre de los copistas bíblicos. Los copistas bíblicos. Muy bien. Entonces, ellos fueron los primeros copistas. Mediante este arte, preservaron en nombre de Dios los libros y el texto del Antiguo Testamento. Pero también tenían otras funciones. No solamente era copiarlo y preservarlo, también estaba el transmitirlo. Había que transmitirlo, había que enseñarlo. Y para transmitirlo, esa era otra tremenda y delicada responsabilidad. Porque en el momento en que ellos estaban copiando y posteriormente transmitiendo el texto, se encontraban con ciertas dificultades. La primera de esas dificultades es en relación al nombre de Dios. Para los rabinos y masoretas judíos, el nombre de Dios es tan santo que nosotros los seres humanos no estamos en capacidad de pronunciarlo, porque el nombre de Dios es tan santo que es un nombre impronunciable por los labios pecaminosos humanos. Mire qué conciencia de sacralidad había en los masoretas. Muy diferente a muchos de nosotros, y aquí llamo la atención, porque aprovecho este espacio académico para tirar mis tips de predicación. O como decimos en la región caribe colombiana, mis mochitos de predicación. Y es que nosotros tomamos el nombre de Dios o algo que esté en relación con el nombre de Dios para nombrar hasta una venta de comidas rápidas. Perros calientes, la Shekinah del Señor. ¿Ya?
perros a la plancha, hamburguesas, Mac Adonai. Ya, no McDonald's, sino Mac Adonai. O sea, que hay respeto. Para los masoretas, cuando ellos se encontraban con el nombre de Dios en el texto que estaban copiando, ¿sabe lo que hacían? Se tiraban de rodillas enseguida. Se postraban, se cubrían el rostro y oraban a Dios en señal de respeto y reverencia. Imagínese usted, qué privilegio copiar la Sagrada Escritura. Y por eso, cuando me encuentro que el escritor sagrado colocó por revelación del Espíritu el nombre de Dios, qué privilegio, pero al mismo tiempo esto me revela mi limitante, mi ruina humana. Y se tiraban de rodillas en señal de reverencia. El nombre de Dios estaba compuesto por 4 letras consonantes. Porque acabo de decir que carecía ¿de qué? De vocales. Las 4 letras consonantes era una YHWH. Era un tetragrama. Ese tetragrama conformado por las consonantes, repito, Y, H, V, W, YHWH, era el primer nombre dado a Dios en el Antiguo Testamento, más específicamente en el Génesis, en el texto del Génesis. También se encontraron con un nombre dado a Dios en el Génesis, que es Elohim. Elohim, ¿ya? El YHWH era el Yahweh, Yahvé, ¿ya? Yahweh o Yahvé, Yaf. Entonces ellos dijeron, tenemos que reemplazar el nombre de Dios por un término, porque es tan sagrado el nombre de Dios que ni siquiera podemos escribirlo con nuestra mano pecadora y que ni siquiera podemos pronunciar con nuestros labios pecadores. Entonces salió el término Adonai. Adonai en hebreo es el Señor Dios Altísimo. Por eso me contaba un amigo que una vez llevó donde un judío a un amigo de él que le iba a hacer un trabajo a ese amigo judío, pero se llamaba Adonai, el amigo este otro amigo de mi amigo. Cuando este señor le dio el nombre al judío, mucho gusto, Adonai González, el judío casi se desmaya y le dijo, por favor, cámbiate el nombre. ¿Cuánto cuesta cambiarte el nombre que yo te pago para que te cambies el nombre? Porque Adonai es un término sagrado que solamente se le da al Dios Altísimo. Y le siguió insistiendo, cámbiate el nombre, yo te pago. Como no se lo cambió, porque dijo, no, a mí me gusta mi nombre. Como no se lo cambió, después este judío le dice al amigo mío, a ese tipo no me lo traigas más. No lo acepto más en mi casa. Porque es un profano y un pagano, un irrespetuoso al llevar el nombre de Dios. El único que se puede llamar así es Dios, porque Adonai es el Señor Dios Altísimo. Imagínese usted. Así que los masoretas pues adoptan el calificativo hebreo de Adonai para llamar al Señor, porque afirman que el nombre YHWH, Yahweh, Yaf o Yahvé, era impronunciable. Entonces lo cambian por Adonai. Bueno, además de esto, los masoretas, ante la inexistencia de vocales en el texto hebreo antiguo, porque después el hebreo fue evolucionando, los idiomas entran en un proceso evolutivo lingüístico y dentro de esa evolución pues se adoptan las vocales en el hebreo. Pero como no había vocales en el hebreo antiguo, los masoretas inventan
crearon unas figuras o puntuaciones llamadas las puntuaciones masoréticas. ¿Qué eran las puntuaciones masoréticas? Eran signos, eran figuras literarias inventadas por los masoretas que iban a reemplazar las vocales inexistentes del hebreo antiguo para indicarle a los rabinos posteriores cómo debía leerse ese pasaje o palabra carente de vocales. Entonces la puntuación masorética le indicaba qué decía ahí y qué era lo que indicaba esa palabra o ese término. Así que las puntuaciones masoréticas eran eso, figuras que reemplazaban las vocales inexistentes en el texto hebreo que sirve hoy de base al Antiguo Testamento, llamado texto masorético, por haber sido transmitido, copiado y enseñado por los masoretas, movimiento de tradición y de erudición rabínica que nace en Babilonia. Los judíos son llevados nuevamente a Jerusalén, termina la deportación, la cautividad en tiempos de Zorobabel y del rey Ciro, ¿se acuerdan de Ciro? Entonces regresan mediante un decreto, se determina que los judíos tienen derecho de regresar a su tierra santa para reconstruir su nación, y de esa manera llegan a los territorios de Israel. Y allá en Israel, en Jerusalén, hubo un gran masoreta que venía de Babilonia, un gran erudito, un sabio, que muchos de nosotros conocemos porque está en el relato histórico bíblico, el famoso sacerdote, profeta, pero masoreta, Esdras. Y Esdras, dice la historia antigua de Israel, que fundó el movimiento masorético o rabínico en Israel, fundando la primera escuela de tradición rabínica y exegética masorética, llamada la Escuela Masorética Palestinense o la Escuela Masorética Israelítica, porque nace en Israel, ya en los territorios de Tierra Santa. Su fundador, el gran erudito y rabino, sacerdote y masoreta, Esdras. Entonces, en Palestina o Tierra de Israel, la Escuela Masorética Palestinense pues se encarga de seguir transmitiendo esa tradición escriturística, de seguir transmitiendo las verdades condensadas en la escritura del Antiguo Testamento y seguir conservando los libros y el texto del Antiguo Testamento. Después encontramos una tercera escuela masorética. La tercera escuela masorética en importancia en Israel fue la llamada escuela masorética tiberiense. Tiberiense. Se conoce con el nombre de escuela masorética tiberiense porque nace en la ciudad de Tiberias, ubicada a orillas del lago Tiberíades. En Tiberias, ciudad bajo el dominio imperial romano, había un grupo importante de judíos. Note usted que si estudiamos de manera minuciosa y detallada la historia de Israel, los judíos están por todos lados y han estado por todas partes. ¿Oyó? Es más, hay más judíos en el exilio, en la diáspora, que en los territorios de Israel en este momento. Muchísimos más. Y también hay una gran particularidad de la nación judía presente en las naciones del mundo. Mientras las naciones del mundo han estado en crisis económica, los judíos no. Muéstreme un judío arruinado. Muéstreme un judío pobre.
De los que yo conozco, ninguno. Todos están bendecidos en todos los sentidos, porque la bendición abránica del Dios Altísimo les cobija. El Señor le dijo a Abraham que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y también le dijo que el que le bendiga, Él lo va a bendecir. Y el que lo maldiga, Él lo va a maldecir. Entonces los judíos han contado por la bendición de nuestro Dios. Por eso el pueblo de Dios debe contar con el favor y con la oración del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, nosotros. Porque así como los judíos están bendecidos, nosotros estamos sobrebendecidos también, por ser el nuevo Israel, la iglesia de Cristo. Entonces en Tiberias había una comunidad grande de judíos y ellos también fundaron allá, los rabinos y eruditos judíos fundaron en Tiberia una escuela de tradición rabínica, una escuela de conservación del texto del Antiguo Testamento, que se le llama la escuela masorética tiberiense, porque nace en Tiberias. La escuela masorética babilónica nace en el exilio, 537 a.C. 587 al 537 nace esa escuela. La escuela masorética palestinense nace en Israel en el 444 a.C., cuando Esdras y Nehemías y el pueblo regresa de la cautividad, y Esdras, el gran rabino y masoreta, funda esta escuela en Israel. La escuela masorética tiberiense fue fundada hacia el siglo IX después de Cristo, por importantes rabinos y sabios judíos de esa época. Entonces, estas tres escuelas masoréticas fueron las más importantes en materia de conservación, preservación, transmisión, enseñanza y exégesis del texto del Antiguo Testamento que hoy tiene Israel. Por esa razón, el texto que hoy tiene Israel como base del Antiguo Testamento, recalco nuevamente para que no se lo olvide, recibe el nombre de texto masorético. El pueblo de Dios siempre ha sido edificado por hombres preparados y formados. Los masoretas, ¿por qué preservaron el texto del Antiguo Testamento? Porque era gente preparada, porque eran unos sabios. O sea, tenían una inteligencia y una formación enciclopédica, una erudición vasta, y Dios lo usó. Pablo era un rabino masoreta, por eso escribió 13 epístolas. Los demás, que no eran analfabetas, pero que no estaban al nivel de Pablo, como Pedro, escribió 2. ¿Ya vio? Entonces, yo quiero ser como Pablo, guardando las proporciones. Para eso me tengo que preparar. Y no todo va a venir del cielo, el arcángel Miguel y el ángel Gabriel a decirnos todo. Muy bien. Ahora, como habían 3 grandes escuelas masoréticas, dije al inicio que las escuelas masoréticas, sobre todo la babilónica, creó las famosas puntuaciones masoréticas, que eran con la intención de reemplazar las vocales que no existían e indicarle a los rabinos cómo se leía esa palabra, ese pasaje que carecía de vocales. Pero aquí viene lo bueno. Algunas escuelas masoréticas colocaban la puntuación en la parte superior de la palabra y otras colocaban la puntuación en la parte inferior de las palabras. Y ya eso trajo, escuche esto, trajo 150,000 variantes y diferencias en el texto hebreo del Antiguo Testamento. O sea, hay 150,000 variantes y diferencias en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, acuérdense ustedes que el libro del Génesis dice
que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso lo dice la Biblia, o sea, nuestras versiones. Y nuestras versiones lo dicen, ¿sabe por qué? Porque todas las versiones cristianas de la Biblia, ninguna salió del texto masorético. Todas nuestras versiones son de manera directa o indirecta, han salido de la primera traducción que se hizo del hebreo al griego del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera traducción que los rabinos o masoretas judíos hicieron del hebreo al griego del Antiguo Testamento. Se hizo en el año 280 a.C., en griego. Todas las versiones cristianas de la Biblia, del Antiguo Testamento, se tradujeron mirando no el texto hebreo, sino mirando la versión de la Septuaginta, o sea, la traducción al griego del Antiguo Testamento que hicieron los rabinos judíos. Por eso, gracias a Dios, que nuestras versiones dependen de la Septuaginta. Por esa razón es que esas 150.000 diferencias que hay en el texto hebreo no las hay en el Antiguo Testamento que nosotros usamos, porque nuestro Antiguo Testamento, repito, es de la Septuaginta, que es la traducción griega. Si nosotros hubiésemos tenido en cuenta el texto hebreo masorético para traducirlo y tener nuestras versiones a todos los idiomas del mundo occidental, hoy el enredo sería peor del que hay. Porque si es así, nos enredamos ahora con 150.000 variantes o diferencias que hay en el texto hebreo. Un ejemplo: mientras el texto dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban, eso lo dice ¿quién? La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. Y eso lo dice también la escuela masorética babilónica. Mientras que la escuela masorética palestinense, como colocaba la puntuación en la parte inferior de la palabra, le cambió el sentido y dice el texto masorético palestinense que el hombre y la mujer estaban apercibidos, mientras que el texto masorético babilónico dice estaban desnudos. Ahí hay una diferencia. Una cosa es desnudo y otra cosa es apercibido. La Septuaginta, repito, traducción griega del Antiguo Testamento, siguió la línea masorética babilónica. Y por eso la Septuaginta dice que el hombre y la mujer estaban desnudos. Y como las versiones cristianas del Antiguo Testamento, todas fueron hechas conforme al texto griego, o sea, la Septuaginta, por eso hoy todas nuestras Biblias dicen el hombre y la mujer estaban desnudos. Gracias a Dios. Porque si no, hoy algunas versiones nuestras dirían estaban desnudos y otros dirían estaban apercibidos, y esto sería un caos. Otra diferencia: mientras la escuela masorética babilónica decía que el texto del Génesis, cuando dice que cuando el hombre y la mujer pecaron y sus sentidos y su conocimiento del bien y del mal fue abierto, dice que se hicieron ¿qué? Vestiduras, delantales para cubrirse. Eso lo dice la escuela masorética babilónica y lo dice la Septuaginta. Las otras escuelas masoréticas, la palestinense, decía que el hombre y la mujer se hicieron unos cinturones. Con unos cinturones que se puede cubrir uno, el ombligo nada más. Así que estos son ejemplos sencillos para que usted vea que el solo hecho
de que el texto hebreo antiguo carecía de vocales y se escribía con pura consonante, y el hecho de que las escuelas masoréticas crearon las puntuaciones masoréticas para reemplazar las vocales inexistentes, y el tercer hecho de que mientras una colocaba la puntuación en la parte superior de la palabra que no tenía vocal y otra en la parte inferior, eso produjo 150.000 diferencias en todo el texto actual del Antiguo Testamento copiado por los masoretas. Pero repito, la iglesia no sigue el texto hebreo masorético del Antiguo Testamento, porque todas las versiones del Antiguo Testamento utilizadas por la iglesia han salido desde la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento. Y por eso hoy no tenemos ningún tipo de dificultad en esa materia. Ese era el movimiento masorético o las escuelas masoréticas. No hay dos dioses. Hay dos visiones del ser divino en sí mismo que es Dios. Dos visiones. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos varias visiones de Dios, del mismo Dios, ¿eh? Porque de pronto la visión que usted tiene de Dios, la lectura que usted tiene de Dios puede ser diferente a la mía. Para usted, ¿quién es Dios? Usted hace su propia lectura. Y esa lectura que usted hace de Dios muchas veces es producto de la fenomenología espiritual o religiosa o cultural o sociológica o muchas veces económica y hasta antropológica donde usted está inmerso. Si yo estoy inmerso en un barrio pobre y soy pobre, entonces para mí mi Dios es bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? Pero si yo estoy en estrato 6, en Altos de Río Mar, en los nuevos rascacielos que hay en Barranquilla, en uno de esos apartamentos, entonces para mí es mi Dios me suple todo lo que me haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. Y yo te abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Entonces, ¿cuál es tu visión de Dios? ¿Cuál es la lectura que tú tienes de Dios? En el Pentateuco hay un solo Dios. Hay un solo Dios que es revelado en las letras de la Torá de manera diferente. Una tradición escriturística revela a Dios conforme a la cosmovisión de la misericordia, de la coinonía, del perdón, del amor, de la inclusión. De la inclusión. Otra cosmovisión más mosaica, sionista, sinaítica, que se cultivó en las faldas del Sinaí, en la llamada tradición oral sinaítica, concibe a Dios como un Dios de propiedad de Israel, como un Dios que es patrimonio de Israel. Y como es patrimonio de Israel, este Dios está identificado y está comprometido nada más con Israel. De tal manera que el pueblo que se levante contra Israel le va a caer la mano justiciera e implacable de Yahvé, que los va a aplastar. Y está tan comprometido con Israel que Él va con nosotros en la guerra, pelea con nosotros, va con nosotros, y nos ha dado la orden de que cuando nos dé la victoria sobre nuestros enemigos, ni siquiera a los niños hay que dejar vivos, porque a esos también hay que pasarlos por la espada. Entonces, la crítica textual del Pentateuco
que nace en los círculos protestantes entre el siglo XVII y XIX, por las mismas evidencias internas del documento, como es la Torá, llegó a la conclusión de que, hombre, esto no lo pudo escribir Moisés, porque Moisés no podía tener dos visiones de Dios, estaría loco Moisés. Tenía un enredo entonces en su mente, porque tenía varias cosmovisiones de Dios y varias lecturas de Dios. Sí, Moisés es el autor protagónico, el sujeto de la historia, pero él no redactó la historia. La historia, el Pentateuco es tan complejo que es la sumatoria de toda una tradición literaria, rabínica, sacerdotal, en medio del pueblo de Israel, que manifiesta y plasma estas visiones de Dios. Esos serían los dos primeros textos o familias de textos. La tradición literaria eloísta o el texto eloísta y la tradición literaria yavista o texto yavista. En esta mañana quiero que ustedes reflexionen en esto. ¿Qué visión recuperó Jesús de Nazaret? ¿Cuál fue la lectura que tomó Jesús? Porque en los tiempos de Jesús, la tradición rabínica farisea estaba permeada completamente por la tradición yavista. Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, en el argot popular costeño nuestro, con las manos en la masa. Nuestra ley, o sea, fíjate lo que dice, nuestra ley. Ahí no solamente habla de la institución de la ley, sino que del origen institucional del régimen de la ley, apelan inmediatamente a una hermenéutica de la ley, porque dijeron, nuestra ley ordena, ¿o no es así? Ordena, o sea, esa es la esencia, que a estas mujeres no hay que dejarlas vivir, que hay que apedrearlas. Y aquí la hemos encontrado, estaba desnuda. Todos estaban con peñones en las manos, con piedras gigantes, de los más pequeñitos hasta los más grandes, porque era una sociedad lapidadora. Y Jesús, escribiendo, solamente levanta su mirada y dice lo que ustedes conocen, porque el Santo Evangelio lo manifiesta. El que de ustedes esté libre de pecado, que tire la primera roca sobre esta mujer. Y no hay algo más terrible que nuestra conciencia. Porque cuando yo levanto un dedo para señalarme, ya 4 me están señalando a mí. Bandido, tú no puedes hacer eso. Sinvergüenza, tú no lo puedes hacer. Porque tú mismo te tendrías que apedrear. Todos se fueron. Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Ni yo te condeno, ¿eh? Vete y no peques más. Jesús recupera la visión eloísta del Dios perdonador, misericordioso, bondadoso, incluyente, amoroso, que es Padre de todos, que es Dios de todos, que no tiene hijos pequillones y que no está casado con nadie, solamente está casado con su orden creacional y consigo mismo y el espíritu que rige su esencia divina y el espíritu que rige su esencia y su dialéctica ontológica que se llama el amor y la misericordia. Eso lo recoge Jesús. Esa es la lectura que Jesús da de Dios. Jesús no trae una lectura de un Dios castigador y de un Dios que está esperando que usted haga algo para levantarlo a garrote y para tirarlo a la quinta paila del infierno. No, porque si es así, ¿qué hacemos aquí? Ya tendríamos que estar ardiendo en el infierno. Pero como Él es un Dios perdonador y amoroso, amén, por eso estamos aquí. Amén. Sí, mire lo que recoge Jesús, esa cosmovisión del Dios eloísta, del Dios amoroso y perdonador. Tenemos a esa hija de Abraham que había sido atormentada
¿Por cuántos años con ese flujo de sangre? Lo había gastado todo. Tenía miedo de acercarse a este rabino, porque la tradición y la exégesis ya vista de la ley decía que la mujer de sangre, la mujer con sangre tiene que estar excluida, porque está inmunda. ¡Qué horror! ¡Qué calificativo tan despectivo y peyorativo! Es una inmunda y hay que excluirla de la sociedad. No puedo tocarlo porque lo contamino, porque está inmunda. Pero Jesús se deja tocar. No es que ella lo toca, no, Él se deja tocar por ella. Porque la purificación y la santidad, como propiedad inherente de la esencia de Cristo, es tan poderosa y está en tan alto estado y nivel de impecancia, que la inmundicia que la sociedad le había aplicado a esta hija de Abraham desaparece por el manto de amor del Dios hecho carne. Esa es la visión que recoge Jesús. Usted como ministro y pastor que está enseñando en su púlpito, ¿qué visión está enseñando? ¿El implacable? ¿El que está en lugar de Dios sin ser Dios? ¿El que juzga ante el primer comentario que le llega a sus oídos y le declara inmediatamente culpable y lo tira al infierno e indigno de la obra de Dios y de la labor divina? Dios quiere que recapacites, que nos postremos delante de Él, porque no tenemos ninguno de nosotros autoridad para tirarle ni un grano a nuestro hermano. Aleluya. Porque somos más pecadores que todo el mundo. Amén. Acerquémonos al manto egoísta y amoroso del Maestro. Amén. Y desaparece todo estado de inmundicia de nosotros, porque no somos inmundos. En Pedro estaba todavía ese tema ya vista, y el Señor tiene que llevarlo y meterlo a la casa de Cornelio, que era un pagano, pero que era un prosélito. El prosélito era un gentil convertido a la religión judía. Pero ellos eran tan excluyentes que aunque eres convertido a la religión nuestra, eres prosélito. O sea, todavía te vemos como un creyente de segunda. Y el Señor tiene que coger a Pedro y meterlo a la casa de Cornelio y le muestra el lienzo con los animales que ustedes conocen. Pedro mata y come. Señor, ¿cómo me vas a pedir que yo coma esos animales? Jamás he comido animal inmundo. No llames inmundo la que yo ya limpié. Esa es la visión de Cristo. Recoge el espíritu del Dios amoroso y perdonador. Ahora, ese espíritu del Dios amoroso y perdonador de ninguna manera debe ser entendido como espacio para la irresponsabilidad, como espacio para nuestra potencialización inmoral, como espacio para desarrollar mi libertinaje y hacer lo que me da la gana. No, porque el ser humano que es tocado por el amor de Dios crea en sí un alto nivel de conciencia de agradar a aquel que le ama y que lo tomó como su hijo e hija. Por eso hoy nos acercamos a Él y nos hemos consagrado a Él, no por su voz implacable y temerosa, sino por su amor irresistible. Y por eso hoy le pertenecemos a Él. Pero la crítica textual también dijo que además de estas dos familias de texto, eloísta y yavista, estaba la tercera familia del texto, que era la tradición sacerdotal. Cuando hablé en mi primera conferencia sobre las escuelas masoréticas o el movimiento masorético, enseñamos que allá en el año 587, cuando los judíos son deportados a Babilonia, nace el movimiento de erudición masorética en el mundo de Israel, en el mundo judío, y que ellos se encargaban de preservar el texto del Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que para esa época
se terminó de escribir el Pentateuco. El Pentateuco se terminó de redactar hacia la época de la cautividad babilónica. Porque los sacerdotes habían desarrollado una perfecta tradición literaria donde estaban escribiendo, redactando todas esas experiencias y toda esa historia que el mismo Pentateuco dice que fue transmitida por medio de la tradición oral. Cuando Moisés le dice al pueblo de Israel: lo que te enseño hoy debes enseñarlo a tus hijos y ellos a sus hijos por generaciones. La tradición oral se convierte en el primer instrumento y primer vehículo para transmitir esas experiencias revelacionales y relacionales que Dios tuvo con su pueblo. Pero ya se hacía insostenible mantener ese cúmulo de experiencias mediante únicamente la tradición oral, y entonces aparece la tradición literaria. Y son los sacerdotes los grandes protagonistas de la tradición literaria hebrea. A eso se le llama el texto sacerdotal. El texto sacerdotal usted lo encuentra más específicamente en el libro del Levítico y en el mismo libro del Deuteronomio. Se caracteriza porque es presentado Dios bajo una visión eminentemente ritualística y religiosa de Dios. Usted va al Pentateuco y encuentra la cantidad de leyes que hablan de la regulación en la vocación ministerial sacerdotal. Los sacerdotes qué tenían que hacer, qué no tenían que hacer, cuando eran declarados o cuando estaban inhabilitados para ciertas vocaciones ministeriales y cuando estaban aptos para dichas vocaciones ritualísticas. Entonces, a eso se le llama el texto sacerdotal porque tiene una fuerte influencia, visión, esencia y tinte religioso. Y el cuarto texto o familia de texto en el Pentateuco, propuesto por la crítica literaria, es el famoso texto deuteronomístico. El texto deuteronomístico es prácticamente todo el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio fue redactado por los sacerdotes, que nosotros de manera equivocada en los círculos del fenómeno evangélico llamamos segunda ley. ¿Cuál segunda ley? Es copia de la ley. Y que los sacerdotes son sus autores en materia de redacción. Eso de dividir la Biblia en capítulos y versículos, que fue idea del arzobispo inglés Stephen Langton hacia el año 1200 después de Cristo, que trajo los capítulos al Antiguo y Nuevo Testamento. Posteriormente el dominico italiano Santo Spagnino en el 1528 trajo los versículos al Antiguo Testamento. Después el presbítero anglicano Robert Stephen en el 1553 trajo los versículos al Nuevo Testamento. Es una brillante y maravillosa idea. Pero en los círculos no formados ha traído ciertas confusiones. Por ejemplo, el Deuteronomio hoy no está organizado de manera cronológica, sino de manera temática. Cronológicamente, del capítulo 13 en adelante fue lo primero que se redactó. Y del capítulo 1 al 12 fue lo último que se escribió. Pero hoy tiene una organización temática, más no cronológica. Así que a eso le llamamos, o la crítica textual le llama, el texto deuteronomístico. En los 4 textos, los protagonistas de redacción fue la tradición sacerdotal. Los sacerdotes fueron los protagonistas del poder en Israel. Cumplieron una función insustituible en el marco de la tradición del Antiguo Testamento. No solamente redactaron en 4 familias de textos el Pentateuco, sino que también conservaron, transmitieron, enseñaron y aplicaron exégesis a todo el texto del Antiguo Testamento, a tal punto que el texto del Antiguo Testamento es llamado hoy texto masorético, o mejor dicho,
texto sacerdotal. Esa es la primera evidencia que la crítica textual tomó del mismo Pentateuco para llegar a esta conclusión, pero no es la única. Estamos comenzando apenas. La segunda evidencia es que hay relatos dobles en el Génesis. Repito, hay relatos dobles en el Génesis, sobre todo en el tema de la creación. Del capítulo 1 al 2 hay un relato de la creación. Cuando dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba en estado de acuosidad. Porque la Reina Valera del 60 le ha hecho daño a muchos hermanos. No la Reina Valera, sino ellos por no estudiar. Estaba desordenada y vacía. Y en el mundo evangélico fantasmagórico e ilusionista e infantil han dicho, oye, pero si Pablo dice acá en Corintios, Dios es un Dios de orden, y entonces ¿por qué acá dice que la tierra estaba desordenada y vacía? Y entonces lo pegan con Apocalipsis, donde dice allá la Escritura que una gran guerra cósmica, angélica, se presentó. Luchaban el arcángel Miguel contra el dragón Satanás y ambos con sus ángeles, y el dragón, que es Satanás, fue lanzado a la tierra, ¿cierto? Entonces cogen ese texto para decir, ya sé, estaba desordenada y vacía porque el diablo vino de maldad y la desordenó, enredó y desordenó todo esto porque el diablo es todo, O sea, yo he analizado, si usted hace un análisis del fenómeno religioso nuestro, de nuestros estos evangélicos, hagamos un análisis para que vea. En nuestro léxico y en nuestro vocabulario hay dos protagonistas: Dios y Satanás. Y muchas veces nombramos más a Satanás que a Dios. Y lo malo que hacemos no lo hicimos nosotros, lo hizo Satanás. Ojo. Lo que no entiendo, lo que no quiero entender, lo que no me gusta, lo que en mi análisis mental no está correcto, eso es del diablo. Lo que yo no entiendo, no me gusta, ¿es de quién? Del diablo. Qué terrible. O sea, qué pobreza intelectual y espiritual y cristiana hay en muchos de nosotros. Amén. Vamos a sacar a Satanás del léxico nuestro. ¿Cuántas veces Dios nombra a Satanás en toda la Biblia? Pocas veces. Es nombrado pocas veces. ¿Por qué lo voy a nombrar tanto yo? No, ya yo no estoy viendo a Satanás. Yo veo a Cristo. Porque Cristo va conmigo. Y Él me bendice y nos bendice en todos nuestros proyectos. Y en todo lo que hacemos. Donde está el Señor, ahí hay libertad. Y si hay libertad, el otro no está. Amén. Entonces, lo que dice el texto es que la tierra estaba en estado de acuosidad. Acuosidad quiere decir que todavía no estaba terminada. Comparo la creación con el arte de la pintura. Cuando un artista, cuando un pintor está plasmando en el lienzo su obra, eso es poco a poco, eso es un proceso. Todavía no está el cuadro está en estado acuoso, o sea, no está finalizado, pero no está en ese estado porque el enemigo del pintor se le haya metido en el cuarto de pintura y de maldad, le echó la tinta y se lo desordenó. No, porque entonces ¿dónde queda la autoridad inherente que Dios ejerce en sí mismo, por la cual Él gobierna todo? A Dios nada se le escapa de su gobierno. Ni Satanás está por fuera del reino y gobierno de Dios. Así que estaba en un estado de acuosidad, todavía no estaba finalizada. Ese es un relato de la creación. Pero hay otro relato de la creación, que es
Dividir la creación en días. ¿Por qué divide la creación en días? ¿Será que fueron días de 24 horas? No. Y aquí me estoy metiendo en otro escenario, pero vale la pena meterme que es en escenarios de exégesis. Ocurre que la Biblia es un manual complejo, y es complejo porque es una obra nacida en una civilización diferente a la nuestra y en tiempos diferentes. Los literatos en la antigüedad echaron mano a figuras llamadas figuras o géneros literarios. Los géneros literarios de la antigüedad son diferentes a los de hoy. Por ejemplo, el rey persa Jerjes, por darles un ejemplo, Heródoto escribió esto en una de sus obras. El rey persa Jerjes mandó azotar las olas del mar porque el mar le destruyó el puente de Helesponto al rey persa Jerjes. Diríamos en la costa caribeña nuestra, colombiana, el rey persa Jerjes le mandó a pegar unos pencazos al mar porque el mar le destruyó el puente de su ciudad. De ninguna manera eso es literal. Está utilizando un género literario para tratar de decirle a sus lectores que el rey persa estaba bastante molesto y enojado. Y esa es la manera de expresarlo. En la Biblia los números son fundamentales, porque los números fueron utilizados por la tradición escriturística bíblica para encapsular mensajes. Eso de que Dios crea el mundo, ¿en cuántos días? 6. Y al séptimo día descansa. Mire qué importante. Entramos a la gematría bíblica, al significado de los números. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Los que no supieron explicar la Biblia pusieron a pelear la fe con la ciencia. La ciencia decía, mediante las pruebas arqueológicas y científicas, la Tierra tiene millones de años. Los que aplicaron una lectura no teológica a la Biblia, sino una lectura denominacional, pusieron a chocar la Biblia con la ciencia y la fe con la razón. Y no es así. Porque esos 6 días son el planteamiento que la tradición literaria de la Biblia utiliza para decir en el número 6, el número 6 se utiliza para hablar de lo humano. El 6, número de hombre, dice el Apocalipsis. 6. En 6 días Dios creó esta tierra, es lo que está diciendo. Dios creó esta tierra para los que son identificados con el número 6. Dios creó esta tierra para el hombre. Y al séptimo día descansó. Dios no necesita descansar, porque si se cansa no es Dios. Entonces cuando dice que al séptimo día descansó, ¿qué está diciendo? El número 7 se utiliza en la Biblia para hablar de la perfección. El Dios que crea el orden creacional, la tierra, para el hombre, identificado en el 6, es un Dios perfecto, que creó esta tierra para el hombre, pero la creó en estado de perfección. Amén. Séptimo día, descanso. Dios no necesita descansar. El que necesita descansar eres tú. Amén. Y yo. Amén. En el séptimo día, Dios nos inspira para que descansemos. ¿Pero cuál es el séptimo día? El séptimo día no es el Shabbat judaico, yavista, siónico, cronológico. Mire, lo voy a decir, quizás usted no ha escuchado esto, escuche. El séptimo día es la figura del verdadero Shabbat, del verdadero séptimo día. En la creación se está profetizando la llegada del séptimo día. El séptimo día se reveló a sí mismo.
en el Evangelio y en el texto mateano, cuando dice: los que estén cargados, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. El Padre anuncia mediante las letras escriturísticas la llegada del séptimo día, de su día. Si Él descansó en el séptimo día, ¿por qué? Porque el Padre descansa en la obra de su perfecto día, que es su Hijo. Amén. Y ese Hijo nos hace descansar a nosotros. Él es el Shabbat Amén. Eterno, proclamado desde la creación. Entonces mire todo lo que hay en ese segundo relato de que Dios creó las cosas en 6 días y el séptimo día descansó. Es tan profunda la Biblia que en una simple lectura y una simple visualización literal, o sea, como está escrita, no alcanzas a percibirla si no abres tu entendimiento. Amén. Todas estas evidencias dijeron a la crítica literaria: hay 2 relatos de la creación aquí en el Génesis. Uno dice que allá Dios creó los cielos y la tierra en el principio, hace millones de años. Y otro dice que empezó a ordenarla y a seguir creándola en 6 días. Hay 2 relatos de la creación del hombre. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre. ¿Cuál Dios? Dice ahí: entonces dijo Elohim: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y creó Elohim al hombre conforme a su imagen, a imagen de él lo creó. Hay otro relato que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ruach, aliento de vida, y fue el hombre una nefes, alma viviente o ser viviente. Y les puso, y dice, y creó el hombre al varón y a la hembra, y les puso a los 2 el nombre de ¿qué? De Adán. ¿No ha escuchado eso? ¿No ha leído eso en la Biblia? Que a los 2 le llama Adán. Pero hay otro relato que dice: y Yahvé Dios hizo que viniera sueño sobre el hombre, y cuando se durmió, lo operó, ¿y qué le sacó? Una costilla. Y formó a su mujer y se la trajo al hombre después del posoperatorio. Menos mal que lo anestesió. Como no se lo anestesia mi querido amigo, el reverendo Ernesto, el hombre, quizás hombres como nosotros diríamos: no me vayas a operar, cuidado. Lo anestesió. No, mentira. Las mujeres son el mayor regalo que Dios nos ha dado. Son un don de Dios para nosotros. ¿Así es? Muy bien. Entonces ahí hay otro relato. Hay varios relatos. Entonces la crítica literaria dijo: ahí está. Ahí está. El mismo Pentateuco nos está mostrando que esto es producto de varias tradiciones y varias autorías. Otra cosita: a un monte se le llama con 2 nombres. A un monte se le llama Horeb y al mismo monte se le llama Sinaí. Sinaí es el nombre que la tradición yavista, el texto yavista, le da al monte donde Dios se le revela a Moisés. Y Horeb es el nombre que la tradición elohista le da a ese mismo monte. Entonces a eso se le llama en Israel la tradición sinaítica o yavista, en torno a las faldas del Sinaí. Y a la otra, la tradición elohista en torno al monte Horeb. Y cada relato tiene su propia cosmovisión de lo que pasó en ese monte. Mire usted qué cosa tan interesante. Lo otro, otra evidencia. En el Pentateuco, cuando se instituyen las fiestas nacionales, hay una fiesta que es la que más nos gustan a nosotros los evangélicos: la fiesta de las primicias. Y sobre todo para esta época, ¿no? Pero, ¿qué eran las fiestas de las primicias? No voy a decir que eran las fiestas de las primicias.
¿Será que la fiesta de las primicias que nosotros hacemos hoy es correcta? ¿Cómo la estamos haciendo? Bueno, eso se lo dejo en un interrogante. Pero las fiestas de las primicias eran una fiesta donde el pueblo agradecía a Dios con los primeros frutos de su actividad agrícola, de su actividad ganadera, la bendición de Dios. Pregunta del millón, de lógica. La fiesta de las primicias, ¿cuándo se instituye? ¿Cómo se va a instituir una fiesta de frutos, de actividad ganadera y agrícola en los tiempos de Moisés? Si en los tiempos de Moisés, hasta donde yo sé, Moisés no entró a la tierra prometida. Si Moisés vivió fue en el desierto. Y cuando ellos estaban en el desierto, no tenían actividad agrícola. Porque en el desierto, ¿qué vas a sembrar? Ni actividad ganadera. ¿De qué dependían? Del maná que mandaba del cielo el Señor. ¿De qué dependían? De las codornices. Cuando tenían sed, salía agua de la peña de Oreb. Cuando tenían sed, las aguas amargas e impotables de Mara se potabilizaban. Entonces la institución de la fiesta de las primicias fue cuando ya ellos estaban en la tierra prometida, tiempos posteriores a Moisés, donde ya Israel tenía una economía agrícola y ganadera. Otra evidencia del Pentateuco para determinar que Moisés no es el que escribió el Pentateuco. Fue su protagonista, su sujeto histórico, mas no fue su redactor. Y la última gran evidencia, hay muchas más, pero la última gran evidencia es el tema de la muerte de Moisés. ¿Cómo yo voy a escribir y voy a relatar mi muerte antes de morirme? Es una locura. No. ¿Eso cómo lo va a escribir Moisés? Hay otro autor que está relatando esa historia. Por eso, la propuesta más seria, más razonable, es la expuesta por la crítica literaria textual del Pentateuco, que ha dicho, hombre, Moisés vivió esa historia, pero él no la escribió. Hay 4 familias de textos, 4 tradiciones textuales en el Pentateuco, donde los sacerdotes son los protagonistas de toda esta tradición literaria escriturística, porque ellos fueron los que lo redactaron y terminaron de redactar el Pentateuco allá en Babilonia, la escuela masorética babilónica. Por eso cuando Esdras, el masoreta, dice, hemos descubierto ¿qué? ¿El libro de qué? De la ley, ¿se acuerdan? Y leyó. Esa no era toda la Torá, era el Deuteronomio, unos pasajes del Deuteronomio, que él empezó a leer para renovar el pacto de Dios con Israel, pacto que había sido quebrantado por el pueblo y que produjo la cautividad babilónica que duró 70 años. Ahora el Señor los estaba regresando, hay que renovar el pacto con la Carta Magna y Constitución del pueblo, que es la ley. Eso es lo que tiene que ver con el tema del Pentateuco.